Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición de Ariane sobre este fabricante H3C en el que en esta vez vamos a ver un poco, a repasar sobre todo las últimas novedades que tenemos en equipamiento en la parte de soluciones que provee esta marca. Mi nombre es Isolio Fernández, trabajo en el departamento de preventa de Ariane y nada, quería daros la bienvenida y agradeceros vuestra atención durante esta hora, tres cuartos de hora, que espero sea interesante. Mientras se van añadiendo los demás usuarios, simplemente recordaros un poco cuál va a ser lo que vamos a ver hoy. Es básicamente un repaso sobre las novedades en producto de conmutación y Wi-Fi, para que veáis un poco de lo que hay, lo que hemos ido, digamos, añadiendo a nuestro portfolio de soluciones durante estos últimos meses. Y bueno, pues veremos también algún repaso de otra solución, como la parte de gestión, que también suele ser obviamente un complemento y una parte muy importante de las soluciones habituales en cualquiera de vuestros proyectos realmente. Sin más, vamos a comenzar con un muy breve repaso para los que no conozcan nada de H3C. No se trata hoy de ver un poco esta marca desde ese punto de vista. La mayoría de vosotros ya lo conocéis, habéis visto, habéis estado presente en otras sesiones sobre esta marca de H3C y bueno, es simplemente recordaros a alguien que no le suene de nada en qué consiste, qué es lo que hace y bueno, comentaros rápidamente. H3C actualmente, como veis, sigue siendo, y como comentábamos estos últimos años, desde hace 3 años, una empresa, digamos, que es en buena parte HP y en buena parte lo que se llamaría el grupo matriz de H3C. Sigue siendo así y hay digamos, un acuerdo entre ellos dos para, por un lado, de HP que contiene casi la mitad de la empresa, OEMizar productos de H3C y al contrario también. Y bueno, los dos están presentes en todas las áreas habituales del mercado. Lo podéis encontrar en la página de HP y ambos pueden vender en todo el territorio mundial. Es decir, podemos encontrar productos, como sabéis, obviamente, de los dos lados. H3C es uno de los, digamos, fabricantes que se va a poner, digamos, que va a tener más visibilidad en los años siguientes. Ahora mismo ya es un top 5 y lo podemos encontrar en muchas métricas, como veis aquí, en Enterprise, en Wi-Fi, en switches, en routers, en sistemas de software, que básicamente es un fabricante que se dedica a todo el sistema de IT y como veis ya empieza a tener números suficientes para estar en ese top 5 y su idea en estos próximos años con su, digamos, expansión mundial a través de Europa, América, es llegar al top 3, con lo cual también recordaros es un buen momento para, digamos, para poneros en marcha con él, para sacar provecho de este fabricante, para encontrar opciones interesantes y diferentes de lo habitual en vuestros clientes. Está presente en cualquier tipo de industria, ya sea pequeña, de pequeña empresa, pyme, SMB, no tan pequeña o cualquier otro ramo que encaje en cualquiera de las habituales verticales que manejamos en la industria. Lo podemos encontrar y por tanto os puede dar soluciones en cualquier entorno. Puede ayudar a crecer en vuestros proyectos, a crecer en vuestros clientes o simplemente tener una buena respuesta alternativa con un buen precio, con un buen producto de calidad profesional en vuestros proyectos del día a día. Aunque lleve pocos años implementado en España, como os decía, desde el año 2020, lleva mucho tiempo en el mercado con otras marcas, HP, por ejemplo, o antiguamente Trescon, ¿de acuerdo? Si muchos recordáis con ello. Y en estos pocos años ya tiene una distribución logística en toda la geografía española, de tal manera que se puede dar cobertura de soporte, sobre todo, es lo que viene a decir esta pantalla que veis aquí, y por tanto actúa como cualquier otro fabricante de estas categorías, donde podemos encontrar no solo soluciones de muchos tipos de producto y de muchas categorías de productos, sino también con una cobertura profesional en cualquier topología, en cualquier entorno, en cualquier punto de España y también en islas con las típicas SLAs de NVD 24/7, etcétera. Están cubiertos y podemos dar soluciones completas, como os decía, todos los días. Bien, hoy veremos, como os decía, un poco las novedades sobre estas soluciones que son las habituales que distribuimos en Ariane. Switches,
toda la parte de inalámbrico, sobre todo, no routers, aunque es un producto muy importante dentro del mercado de H3C, y también la parte de gestión. Es un poco, sobre todo, ver estas tres patas, las que veis aquí, y por supuesto, cualquier duda, cualquier cuestión, tenéis ahí el chat, tenéis ahí las preguntas para poder preguntarme directamente en cualquier momento y simplemente intentaré aclarar lo que sea necesario para vuestro, digamos, necesidad de día a día, proyecto, cliente, etcétera. Ya os digo, para cualquier pregunta que necesitéis en cualquier momento. Bien. Esta presentación se está grabando y por tanto os la harán llegar después de la sesión. O sea, en ese sentido, simplemente os recomendaría que estuvierais atentos ahí. Cualquier cuestión, pues comentamos rápidamente. Vamos a empezar por la parte de conmutación, donde, como ya sabéis, muchos de vosotros habréis visto esta pantalla durante estos últimos tiempos. Y como veis, se indica que es un portfolio muy completo de conmutación en todos los ámbitos, desde pequeña escala hasta productos de data center de cualquier capacidad. Y sobre todo lo que vamos a comentar hoy es las novedades, algunas un poquito más en detalle y otras no tanto, porque obviamente quizás no sean tan interesantes o son más de entorno de proyecto muy específico. Pero sí que me gustaría comentar un poco comenzar por la parte de aquí. En la parte de data center, lo que tenemos son nuevos productos, que son estas familias que veis aquí, que añaden soluciones, sobre todo en ámbitos de 10 y 25 gigas, sobre todo pensando en dar soluciones de buen precio y características muy importantes, a completar las familias y las series que ya teníamos, que eran bastante amplias, como podéis encontrar en todas estas líneas que veis aquí. Y sobre todo hay nuevas capacidades en este tipo de entornos que tienen que ver con soluciones a 100 gigas, 200 gigas y 400 gigas. Son soluciones orientadas a ese tipo de mercado, gran data center, empresa relativamente grande que necesite este tipo de dispositivos. No es algo que se tenga habitualmente en el día a día en los proyectos de SMB o empresa más estándar en España. Pero bueno, que sepáis que existe, H3C está desarrollando tecnología constantemente y son los primeros exponentes que vemos digamos, en el mercado internacional. Que sepáis también que está trabajando en el entorno de los 800 gigas y ya se han hecho pruebas con ello y H3C es el primero que ha hecho esas pruebas para certificar nuevos equipamientos y nuevas tecnologías y nuevos productos físicos con 800 gigas. Es decir, eso os da una idea de cuál es un poco la punta de lanza de la industria actualmente. Sí que es interesante toda la parte de campus y de sistemas de acceso de conmutación. En la parte de campus hay dos novedades interesantes que están marcadas aquí en rojo y que veremos un poco más en detalle, que están dentro de la agregación 10 y 25 gigas, que es un poco la novedad también, y también en la agregación de gigabit mixta, fibra cobre, que puede ser muy interesante en algún proyecto donde se requiera. No suele ser un producto común, pero puede ser un producto que completa mucho la gama en ese sentido y nos da soluciones mucho más estratificadas y mucho más granulares para esas necesidades. También nuevos equipamientos en la gama básica, en la gama, digamos, de gigabit, de buen precio, de buenas prestaciones, pero orientada al producto SMB, al entorno no de consumo, porque es un producto profesional, gestionable, apilable, con nivel 2 y nivel 3, pero sí con un buen precio y le da continuidad a la serie que teníamos hace unos años y que sigue siendo obviamente una de las opciones más habituales esto sí, en el día a día. Como no, en la parte industrial, novedades interesantes que veremos a continuación. Como os decía, vamos a focalizar un poquito más en la parte de campus y acceso industrial, donde podremos encontrar sobre todo el uso que le vamos a dar a estos nuevos equipamientos. Bien. En la parte del 6530, que son un poco la serie que, digamos, da o habilita un poco más allá la capacidad de la serie 6500 que teníamos, hablamos de nuevo equipamiento 6530X. Sobre todo lo que va a dar este producto son soluciones en 25 gigas,
¿Qué significa esto? Aparte de que sean máquinas de 24, 48 puertos con más o menos puertos a 100 gigas, lo que da es un poco confirmar la tendencia en el mercado de que se está pasando, sobre todo en entorno de agregación y data center, en campus, en lo que es en core, en ir pasando poco a poco de 10 a 25 gigabit. ¿Por qué? Porque también las tarjetas de los servidores están teniendo esa tendencia. Ya casi todo es tarjeta de 25 que trabaja a la doble velocidad o también en 10 gigabit en cobre. Esas son un poco las dos tendencias más importantes. La 10 gigabit sigue siendo muy potente y se va a mantener durante muchos años todavía, pero que empecéis a ver un poco como algo más habitual este entorno de equipamiento y por tanto debemos tenerlo tanto en core, que es lo que vemos aquí con esa serie, que es lo que aporta, como en acceso, que lo veréis también un poco en la siguiente. Eso es un poco la principal novedad y yo creo que es un producto muy potente que incluso puede dar mejores prestaciones que muchos equipos que están categorizados en la serie de data center, lo cual os dice mucho de este tipo de producto con tecnologías muy optimizadas, de última capacidad, de última novedad y con unos rendimientos y con unos gastos de energía mínimos. Es decir, son impresionantes las características que tienen estas máquinas y las capacidades que pueden estar dando a todos los niveles. Por supuesto, igual que toda la serie que veíamos anteriormente en entorno de campus, son soluciones que implican todo tipo de redundancias, capacidades muy amplias de routing, de servicios orientados al sistema de hiperconvergencia, VXLAN, SDN, telemetrías, todo tipo de servicios orientados al BGP, al multiprotocolo BGP, EVPNs, sistemas que pueden ayudar a todo el entorno de características SDN en nuestro data center. Por otro lado, igualmente, en la parte de, digamos, de agregación o de, si queréis, de acceso de alta capacidad, estaría esta serie, que es nueva completamente, 5590, y que viene a completar lo que teníamos anteriormente en este tipo de producto, es decir, equipo gigabit de base, con puertas o con adición de puertos SFP Plus, 10 gigas, en gran cantidad, hablamos aquí hasta de 8 puertos 10 gigabit que nos permite crecer incluso con un slot que puede llegar a ser hasta 100 gigas y nos permite dar servicios adicionales de 25 gigas de acceso, por ejemplo, de troncales o capacidades muy importantes en entornos de gestión o entornos convergentes. Es decir, hay tarjetas específicamente diseñadas para ese slot que nos permiten hacer de producto de gestión embebido dentro del sistema para darnos capacidades mucho más avanzadas de monitorización, de capacidades de gestión adicionales basadas en SDN y, por supuesto, con capacidades de routing y sistemas orientados a hiperconvergencia en este entorno mixto, es decir, switches que no dejan de ser gigabit, pero que pueden llegar a completar un producto de, por ejemplo, 24 puertos con 16 puertos en SFP Plus, lo cual en muchos ámbitos todavía puede ser un valor importante, incluso como pequeño core. Hay muchas empresas que por su naturaleza o por su tamaño no necesitan ir a un entorno de todo 10 gigabit, como los anteriores, sino que pueden tener unas capacidades mixtas de necesito puertos 10 gigas para servidores, para troncales, pero también puertos 1 gigabit para servidores que todavía tengo o cosas menos, digamos, más estándares, más cuestiones más básicas que podemos encontrar en nuestros CPDs y que pueden necesitar solo una conexión gigabit. En ese entorno es donde están orientados este tipo de soluciones que complementan muy bien lo que teníamos en dos gamas que eran similares, pero sin tanta capacidad en uplinks y sin tanta capacidad en ese módulo adicional que podemos tener. Por tanto, podemos tener varios rangos de soporte de soluciones y este era uno de ellos, el antiguo 5560, que como veis es un producto muy similar, pero solo llega a 10 gigas y con ese módulo adicional podríamos tener también soluciones de menor escala, pero también soluciones de 25 o 40 gigabit. Por supuesto, seguimos manteniendo la familia de acceso y seguimos acrecentando esta familia de acceso de alta capacidad para entornos gigabit. Estos sí que son equipamientos de acceso de usuario y ese es su cometido, básicamente,
Sin embargo, obviamente todos sabemos que lo podemos usar en cualquier ámbito. Son productos que pueden tener versiones en fuente redundante con la familia 5570 y que está orientado a entornos donde se necesite alta demanda de capacidades en usuario, en conexión de usuario. Estamos hablando de seguridad, NAC, capacidades de calidad de servicio, seguridad en entorno de filtrado o funcionalidades adicionales que podamos necesitar con soluciones de routing de alta capacidad. Recordaros que estas series pueden llegar a routing dinámico, incluyendo capacidades como OSPF, más que suficiente para un pequeño core de una delegación. Es decir, como veis, la tendencia o la continuidad en el stock que tenemos básicamente de este tipo de productos es que haya granularidad para cualquier solución. Estos equipos que veis aquí están en stock físicamente, estos los tenemos generalmente en nuestro almacén y básicamente son equipos que se venden constantemente, son equipos del día a día. Igualmente, estos que veis aquí, esta es la nueva serie 5000, son equipos orientados al mercado SMB, claramente, todo gigabit. Aquí no hay 10 gigas, ni 25 gigas, ni sistemas mixtos, son equipos sencillos en ese sentido, pero con funcionalidades muy completas de nivel 2, de nivel 3, apilable, gestionable totalmente, gestión en web, en cloud, en sistemas tradicionales de gestiones en MP. Y por supuesto, añadimos con esta V5 la continuidad a la serie, dando alguna prestación más, algún producto o equipamiento que pueda, digamos, generar o tener más opciones en la serie. Por ejemplo, equipos de 16 puertos con PoE, que anteriormente no estaba, bien a completar y, por supuesto, a barata o dar una solución de mejor precio en este entorno, donde siempre se busca, digamos, el ser más competitivo y el tener el producto con menor coste y con mayores prestaciones cada día. Aquí lo que tenemos, como decía, es sobre todo continuidad. Es otro de los productos que solemos tener en nuestro stock a día y que a día de hoy, por ejemplo, tenemos en buena cantidad. Por supuesto, en la parte industrial, para ir terminando con esta sección, aquí lo que vamos a completar en la serie que teníamos hasta ahora, que era relativamente pequeña, son productos que dan soluciones, sobre todo en la parte de PoE extendido, de PoE++, hasta 60 vatios, en un pequeño equipo con carril DIN. Es una novedad importante que puede cubrir muchos ese tipo de hueco donde todavía no veo una gran demanda, pero que cada vez se está pudiendo utilizar más, sobre todo para entornos de Wi-Fi, entorno inalámbrico o cámaras, donde requieren cada vez más potencia. Cada vez se utiliza protocolos o sistemas mucho más capaces, con lo cual también el gasto es mayor. Y por supuesto, la novedad también añaden estos equipos de formato rack, que hasta ahora no lo teníamos disponible en el catálogo internacional y que, como veis, incluyen soluciones con o sin PoE dentro de esas capacidades de entorno de temperatura extendida, de protección, antipolvo, etcétera, IP40, donde podemos dar unas funcionalidades más que suficientes para un entorno industrial de gran demanda en el día a día, pero que también obviamente tiene unas características específicas. Están preparados para todos los entornos de comunicación en anillo muy típicos en este entorno de producto. Con lo cual, como veis, si ya teníamos un portfolio muy completo, realmente ahora vamos a tener incluso un poco más, con algunos añadidos, con algunas opciones que reemplazan otros que se van quedando, digamos, atrás, pero que siguen dando muy grandes prestaciones y con un producto muy profesional, potente, con características muy, digamos, de todo tipo y con un precio muy agresivo, o por lo menos es lo que intentamos. La idea, por supuesto, y es una opción que todavía se mantiene, H3C sigue siendo un valor interesante en nuestro día a día, en nuestro proyecto, a efecto de que tengáis una solución distintiva, diferente de lo que hay habitualmente en el mercado, que os dé capacidades para ganar proyectos y que tengáis opciones suficientemente importantes para que no tengáis ningún problema en el desarrollo de esas soluciones. Bien, si tenéis alguna pregunta sobre este entorno de conmutación, era simplemente, como os decía, ver las novedades, ver un poco cómo encaja, algunas funciones interesantes que podamos comentar y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta sobre ello. Bien.
Vamos a pasar a la parte de soluciones Wi-Fi, donde veremos también algunas novedades interesantes, sobre todo en la parte, y ya por adelantar, de Wi-Fi 7. A partir de ahora, casi siempre empezaréis a ver más esta tendencia durante el año que viene claramente, donde hoy vemos el Wi-Fi 6 como algo estándar, prácticamente ya nadie se plantea comprar Wi-Fi 5, aunque sigue estando presente porque el precio es muy bueno, obviamente, y sigue siendo válido en algunos casos de pequeña escala, pero ahora mismo el Wi-Fi 6, obviamente por sus características, es la opción preferente, pero sí que vemos una clara tendencia a ir pasando a Wi-Fi 6E, que es el predecesor de Wi-Fi 7, o directamente Wi-Fi 7. HTC ha tomado el camino de ir directamente a Wi-Fi 7 con el último, digamos, estándar que acaba de sacar, y realmente ahí es el paso, digamos, es la elección que ha tomado. No ha ido a Wi-Fi 6E intermedio para estar 2 o 3 años, sino directamente a Wi-Fi 7, lo cual tiene sus ventajas y puede ser interesante para vosotros. Vamos a ver un poco en qué consiste esta solución de Wi-Fi. Actualmente HTC plantea, digamos, dos formas de trabajar en el sistema de Wi-Fi. Por un lado, lo que vemos aquí como solución uno, basado en un controlador, si queréis llamarlo tradicional, controlador hardware, con punto de acceso y con licencia de AP. La licencia de AP es licencia permanente y es solo un coste adicional por AP. No tiene ninguna otra connotación ni sirve para nada más. No tiene ninguna función adicional ni habilita nada específico, solamente habilita que la AP funcione y es permanente y por supuesto se integra dentro del controlador de por vida. Esta es una solución pensada para entornos de proyectos medianos o grandes, donde las características de un controlador siguen siendo muy potentes. Esto es un controlador que incorpora todas las habituales gestiones y capacidades que tiene un entorno profesional de este estilo, donde obviamente en otras soluciones basadas en cloud quizá no estén tan desarrolladas. El controlador siempre lo va a tener todo, y es un poco la idea y sobre todo las capacidades avanzadas de redundancia lo que plantea este sistema. El no dar soluciones de pequeña escala, sino de gran escala. Los puntos de acceso funcionan en cualquiera de ellos y podemos tener una solución si planteamos cualquier entorno de gestión de Wi-Fi que necesite cualquier capacidad presente o en el futuro, en el desarrollo del proyecto. Cualquier cosa que no tengamos muy claro, quizás sea conveniente trabajar con el controlador, o bien si el cliente realmente no prefiere o no le gusta tener un sistema basado en cloud con algún tipo de problemática que pueda tener. La segunda alternativa es esta que veis aquí como gestión en cloud. Es obviamente una tendencia muy importante en el mercado y aquí no hay licencias de por medio, solo se necesita el punto de acceso y una solución cloud, que es la plataforma CloudNet, o también llamada Oasis, que es la plataforma pública de H3C. Por tanto, solo sirve para H3C y no tiene ninguna licencia. Esto es importante recalcar porque en otros habituales del mercado, léase Aruba, léase Cisco, léase Huawei, léase Ruckus, léase cualquiera, las soluciones de cloud suelen ser bastante importantes o suelen ser las que se requieren en proyectos de tamaño medio o pequeños, pero incorporan costes de licencia, costes temporales, costes de funciones, etc. Aquí, con la solución CloudNet, el coste es cero. No hay suscripción por abrir una cuenta, no hay necesidad de abrir ninguna licencia de tiempos ni de gestión del sistema Wi-Fi. ¿De acuerdo? Solo se necesita comprar los puntos de acceso, están todos soportados, y incorporarlo en una cuenta que se abre en cuestión de minutos. Y seguramente que algunos de vosotros lo habéis podido mirar y lo habéis podido ver realmente. Vamos a ver un poco las novedades que hay, sobre todo, que son en la parte de las controladoras. Las controladoras han tenido un cambio muy interesante este año, donde se reemplazan las controladoras antiguas que teníamos por estas modalidades, como veis aquí, que cubren cualquier tipo de tamaño. Aquí hablamos desde pequeños grupos de APs hasta 18 APs, que sería el pequeño que veis aquí, hasta centenares, miles de APs, incluso sistemas totalmente virtualizados, donde podemos dar capacidades de miles y miles de APs en un entorno obviamente pensado para entorno de gran empresa, múltiples sitios, múltiples
delegaciones, edificios, etcétera. Veremos un poco el detalle, un poco de cada uno y antes ver un poco también la parte de lo que son los entornos Wi-Fi. Actualmente la familia de gestión inalámbrica de HPC incorpora soluciones, como veis, de puntos de acceso de panel que sirven para techo o pared habitualmente, que puedan tener más o menos funciones dependiendo del coste y dependiendo de las características para dar servicio en oficina, más o menos interesante, potente, más completo, menos completo en términos de capacidades de usuario. Y también la parte de alta densidad, que son todo tipo APs triple radio pensado para entornos de muchas capacidades. Por supuesto, soluciones en outdoor, que podamos tener diferentes tipos de equipamiento con antenas internas, externas y sobre todo la novedad más importante de este último trimestre es el anuncio, ya se puede ofertar, lo estamos ofertando en muchos proyectos, de Wi-Fi 7. Empezaremos a tener unidades justo en enero y esto es básicamente la novedad más importante con al menos un equipo, que es digamos, el equipo intermedio más básico, y luego irán saliendo más equipamientos durante el año que viene. Vamos a ver un poco en qué consiste y cómo se aplican los diferentes escenarios donde combinar esta serie de familia de APs. Sobre todo en alta densidad hablamos de entornos que muchos de vosotros ya entendéis como equipamiento, donde hay muchos usuarios simultáneos o con capacidades extra, donde se requieren soluciones de triple radio para tener más opciones de cobertura y de rendimiento por usuario en librerías, en bibliotecas, en sistemas de auditorios, en entornos donde haya centenares de usuarios donde se requiera este tipo de componente. El equipo más habitual suele ser el triple radio. También, por supuesto, para la densidad estándar, para equipamiento de oficina del día a día, que pueden ser múltiples ámbitos, salas más medianas grandes con digamos el típico despliegue de usuarios donde necesitemos un buen rendimiento sin tener que llegar a un coste muy alto y donde podamos necesitar una capacidad media con más o menos funciones. Podemos tener diferentes productos, como veis aquí, varias series que tienen más o menos capacidades y sobre todo alguno específico para, por ejemplo, alguna sala de reunión como es este mixto, que tiene mucho más sentido, sobre todo en esto, en soluciones pensadas para sistemas de hoteles, en hostelería y en co-living, coworking, donde podemos utilizar este pequeño equipo que son equipos sistema con puertos Ethernet y Wi-Fi para empotrar en caja de enchufe y dar una solución en mesa de trabajo, en los típicos centros de mesa donde se dan cobertura a enchufes y soluciones de cableado. Estaría ahí, por ejemplo, en soluciones que van en la mesa de trabajo en la habitación de un hotel y dar soluciones de muy bajo coste para hoteles donde se requiera un único dispositivo que dé soluciones a Wi-Fi, a conectividad en cable para si lleva el PC, un portátil o quieren usar esa función, conexiones con la televisión o con otros sistemas de domótica que se empleen en cada oficina, perdón, en cada habitación. En este sentido, está pensado exclusivamente para este entorno. Es un poco más allá de esto, no tiene más utilidad debido a su formato de instalación y os diría que suele ser una opción muy interesante si utilizamos o se está pensando en este entorno. Aquí muchas veces el despliegue habitual suele ser basado en soluciones de cableado de fibra, en soluciones ONTs. Este puede ser un equivalente a ese tipo de soluciones si utilizamos entorno Ethernet claramente. Es digamos, un poco esa alternativa. La otra solución donde podemos incorporar también puntos de acceso de varios tipos puede ser el entorno de almacén. Aquí sí que no es una solución clara, aquí puede haber todo tipo de requerimientos cambiantes y cada uno de ellos es diferente al anterior. Si cualquiera de vosotros tenéis experiencia en este entorno, habréis visto que no hay dos soluciones iguales, donde se requieren en un lado pasillos, en otro se requieren soluciones de cobertura más amplia, pero con obstáculos diferentes. Entonces aquí la solución tiene que ser casi a medida. Podemos instalar puntos de acceso en el techo, podemos instalar puntos de acceso para dar cobertura longitudinal en pasillo,
utilizándolo en pared, en la pared frontal, por ejemplo. Podemos dar incluso soluciones de AP de interior con antenas externas que puedan cubrir los pasillos con antenas diferenciadas, o incluso poder poner soluciones de APs de exterior con antenas direccionales o omnidireccionales que puedan necesitarse en entornos donde se requiera un ambiente húmedo, con polvo, con cualquier tipo de problemática ambiental que podamos necesitar. Aquí encontramos soluciones de todo tipo, tenemos ámbitos o tenemos capacidad de portfolio para dar ese tipo de soluciones, incluido equipos de exterior con antenas externas que puedan ser direccionales, omnidireccionales, alimentado por PoE o alimentado incluso por corriente continua y alterna, de tal manera que simplifique el despliegue en los techos altos de los almacenes, que suele ser un problema importante en términos de distancia de cableado. Bien, aquí contar con nuestra ayuda si necesitáis para ver un poco todo este tipo de soluciones. Tenéis en la plataforma Cloud, recordar, es gratuita, tenéis una solución de Site Survey, es decir, una aplicación donde podéis ver de forma teórica el estudio de cobertura en base a un plano y podéis utilizar simplemente añadiendo obstáculos, añadiendo los APs y ver un poco cuál sería digamos, la teoría de cobertura que podéis encontrar y cómo aplicar eso en vuestro proyecto. Podéis generar un documento Word que podéis obviamente manipular y configurar a vuestra medida, dando al cliente una solución o completando vuestra solución con ese estudio, si puede ser, si os parece interesante. Obviamente, las soluciones de equipos de exterior incluyen soluciones en exterior, es decir, entornos donde se requieren varios tipos de antenas, en campus, en plazas, en entorno, digamos, de ciudad, smart cities, proyectos de este tipo donde vamos a ir utilizándolo en mástil y donde, dependiendo del entorno, podremos utilizar varios tipos de antena para, sobre todo, conectividad de usuario. No están tan pensadas simplemente porque no tenemos todavía antenas de alta capacidad, de larga distancia, direccionales. No están pensados para entorno de punto a punto, están más orientados a entorno de conexión de usuario. Centenares de metros, con muy buenas coberturas y varios tipos de producto que puedan darnos diferentes ventajas en tipo de antena y también en tipo de conectividad eléctrica, que a veces suele ser más el problema que encontramos en este tipo de entornos. Sobre todo aquí pensando pues, en entorno industrial, donde se necesite acceso a campas, a entorno de almacenamiento, entornos de, digamos, de aparcamiento, donde se requiere dar algún tipo de lectura de wifi. Cualquier otra solución que requiera una cobertura amplia con ese tipo de soluciones que puedan ser resistentes a cualquier tipo de entorno ambiental pueden ser muy interesantes con el portfolio que tenemos de equipos de exterior. Ya os digo, uno de los habituales suele ser el equipo que se alimenta por alterna, muy fácilmente, sin necesidad de utilizar PoE ni tener complejidades en el momento de agregación de esas antenas a la red. Simplemente darles conectividad con la luz que haya alrededor. Una farola, en un entorno, en una calle, donde lo más fácil sería poner esa luz. Este es un ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, uno de los productos que es el más potente de la gama, que es un equipo omnidireccional con una antena integrada, que está dentro del hemisferio que veis aquí. Este hemisferio, que está dentro de lo que es esa banda negra, se orienta hacia el suelo en altura, estamos hablando de una altura relativamente, no digamos, 5 o 6 metros típicamente, donde podemos dar una cobertura a 360 grados muy potente, con una protección máxima contra intemperie, y podemos dar soluciones de alta capacidad, como veis, hasta 10 gigabit en fibra incluso, pudiendo dar una funcionalidad extra a centenares de usuarios con una capacidad agregada muy importante. Soluciones triple radio, omnidireccional, especialmente diseñadas para ese entorno. Hablamos aquí de playas, estamos hablando aquí de plazas, de calles, donde podamos dar con este equipo una solución avanzada, donde conectarlo y dar alta capacidad al entorno externo. Bien, vamos a ver, como os decía, una de las novedades importantes es sobre todo el Wi-Fi 7.
¿Qué nos trae en cuestiones de estándares el Wi-Fi 7? Sobre todo la funcionalidad de doblar lo ya conocido con Wi-Fi 6. Si Wi-Fi 6 era una tecnología muy importante que todavía ni siquiera ha llegado a su cenit en términos de uso, realmente y nos proveía de capacidades muy importantes en términos de aplicación de la cobertura, de, digamos, de capacidades de dar muchos más usuarios concurrentes con muy buena capacidad, esto básicamente lo dobla. Hablamos de sistemas multimimo, por ejemplo, que pasan a ser hasta de 16 multimimo. Eso implica capacidades muy potentes de dar conectividad multiusuario, digamos, muy importantes. Funcionalidades de capacidades de agregación de hasta teóricamente 46 gigabits por segundo. Hablamos aquí de equipamiento que ya empieza a ser necesario darle conectividad de 10 gigas o múltiples 10 gigas. Hablamos de ancho de banda en la radio que pasa de ser 160 MHz a 320. Esto es básicamente la diferencia de tecnología en cuanto a dar un canal mucho más amplio, mucho más capaz, que dé capacidades para todo ese tipo de multimimo y capacidades de agregación, con una latencia muy inferior y obviamente permitiendo mucho más usuarios simultáneos con altas características de rendimiento. Aquí hablamos de equipamiento donde va a ir el 10 gigas, va a ser común de entrada y por tanto todos los equipamientos de agregación o de conectividad de estos APs deben ser consecuentemente actualizados a 10 gigas en cobre o en fibra. Es una opción cada vez que iremos viendo con el tiempo y se va a poner obviamente en marcha el año que viene con más capacidad en entornos obviamente primero de gran cuenta donde puedan necesitar este tipo de equipamiento en algún punto o en cuenta cada vez más pequeña donde realmente pueden valorar el utilizar menos APs pero más potentes. Como veis, la solución que vamos a comentar inicialmente es este que veis aquí. El 7539 es el primer AP que nos llega en el portfolio. Es un producto que puede dar hasta 12 multimimo con las características del ancho de banda que os decía y con una capacidad máxima de 18 gigas, lo cual hace más del doble de lo que se puede utilizar en el mejor de los casos con el equipo de Wi-Fi 6 más potente que teníamos, que eran de 6 gigabits de rendimiento agregado. Aquí hablamos de casi el triple de rendimiento con una latencia muy baja y que puede gestionarse tanto en la versión controladora como la versión en cloud. Ya os digo, se está ofertando ya y se va a tener disponibilidad con él. Incluso H3C aquí en la oficina dispone de este equipamiento para ir probando cosas. Y realmente es un producto muy potente que va a dar, yo creo, muy buen resultado en el sentido de que ya empieza a ser un producto realmente comparable a lo que puede ser un resultado parecido a lo que se da en el cable. Exagerando mucho, y esto sí que es exagerado, se podría empezar a decir que el Wi-Fi 7 empieza a ser lo más parecido al switching en Wi-Fi. Realmente, si tenemos esa capacidad de multimimo real con múltiples usuarios, con capacidades muy potentes, con rendimientos de gigabit fácilmente y con multitud de usuarios simultáneamente, sin tener ningún tipo de problemática, realmente puede ser más que suficiente para dar ese tipo de capacidad en una escala menor, obviamente, a un equipo de 48 puertos, qué duda cabe, pero realmente empezamos a tener un producto que empieza a dar esa conectividad y empieza a ser, obviamente, más capaz de poder llegar a esa, digamos, ese entorno, digamos, que quieren algunos de todo Wi-Fi. En cuanto a las controladoras, que era el otro punto importante de novedades recientemente en la parte de HTC, hablamos, como veis, de controladoras de pequeña escala, perdonad, donde podemos encontrar esta máquina de 18 licencias incluidas, es decir, no tiene un gasto de licencia, viene con 18 APs máximo para pequeños grupos, con PoE añadido, lo cual nos puede incluso evitar poner incluso un switch, hace todas las funciones simultáneas de controladora, switch, router, con NAT incluso, y puede dar una solución en algunos casos donde se necesite este tipo de equipamiento y no se requiera o no se prefiera un entorno de cloud que suele ser más habitual.
Pero ya empezamos a hablar ya de controladoras de empresa con centenares de APs. Aquí hablamos, como veis, de diferentes modelos en diferentes series que empiezan a tener puertos SFP Plus y capacidades de gestión desde 144 hasta 2000 APs. Con equipamiento en la parte de la derecha de este modelo, con equipamiento, como veis, de alta capacidad en puertos, en múltiples SFP Plus, puertos gigabit, routing o soluciones capacidades máximas con rendimientos muy potentes, con doble fuente de alimentación, sobre todo. Aquí ya empezamos en esta serie a tenerlo, que nos va a permitir dar capacidades digamos, de resiliencia mucho más importantes que en un entorno más pequeño donde lo único que se requiera sean soluciones de gestión de los APs. El equipamiento máximo sería este que veis aquí o uno de los que habitualmente podemos encontrar, que es el sistema controladora virtual, donde podemos encontrar soluciones que no sean hardware, simplemente se añaden a una máquina virtual que tenga el cliente en sus dispositivos, en sus servidores, en los habituales, como veis, en KVM, VMware, y poder dar soluciones de hasta 2000 APs con la misma capacidad que una controladora hardware y con las ventajas que nos permite dar una solución virtualizada, es decir, podemos tener múltiples máquinas, podemos moverlas entre diferentes data centers, podemos dar soluciones de rendimiento y de redundancia bastante interesantes con esta solución. Y esto obviamente tiene que ver, cuando hablamos de controladoras, con un punto clave de la solución basada en controladora, la redundancia. ¿Qué pasa si la controladora tiene un problema? Los APs dependen de ella. Por tanto, es importante tener soluciones y aquí estaríamos hablando de una de ellas donde podemos combinar dos controladoras de tamaño medio, el tamaño más grande, para trabajar como un único entorno físico de controladora donde se comparten las licencias y donde se da una solución de alta disponibilidad y con una configuración unificada para dar una capacidad máxima con máximo rendimiento y máximas funcionalidades a nuestro entorno de Wi-Fi de obviamente centenares de APs. Puede ser incluso más pequeño si el proyecto lo puede demandar y puede ser también una parte importante porque nos prevé dar capacidades de todo tipo, mientras que las soluciones en cloud suelen ser más específicas y no suelen tener todo lo que lleva una solución en controladora. Aquí tenemos todas las capacidades de la máquina y lo que puedan añadirse en las siguientes releases de software, por supuesto. Como veis, es unas funcionalidades, unos productos muy importantes, una serie entera de controladoras nuevas, mucho más potentes, mucho más capaces y orientados a un entorno también similar al anterior, obviamente, pero que pueden dar soluciones en cualquier ámbito de las redes Wi-Fi. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis sobre este entorno de inalámbrico, por favor, comentarme. Bien. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a pasar a la última sección, que sería, como siempre, la parte de gestión. Si hablamos de conmutación, de Wi-Fi, entre otras tecnologías, es importante tener claro un poco cuál es la solución de gestión que podamos tener en nuestro entorno y H3C no es menos en ello. Podemos encontrar soluciones que tengan que ver sobre todo con entornos de alta capacidad. En equipamiento o en redes de alta demanda empieza a ser cada vez más común y empieza a tener más sentido cada vez más el uso de sistemas basados en SDN, sistemas de control y analítica en una plataforma unificada que nos permita gestionar nuestra infraestructura inalámbrica y cableada como un único entorno de hardware, digamos, independiente, orientado simplemente a dar esa conectividad, pero lo que nos da este sistema es sobre todo la gestión de todo esto como un entorno básico, indiferente, digamos, no está basado en gestión de equipamiento, sino en gestión de flujos de tráfico. Tendremos diferentes, lo que llaman engines o sistemas donde podemos encontrar capacidades de control y análisis de nuestros flujos de tráfico y con el sistema IMC o con el sistema AdNet añadir esa potencia adicional para gestionar esos flujos, para dar sentido e inteligencia a la red y prever sobre todo cualquier problemática que podamos encontrar, dar automatismos
para generar o para diferenciar problemáticas que podamos tener e ir cambiando automáticamente la configuración de la red para que, digamos, solvente ese problema. Simplifica desde el punto de vista del usuario, del administrador, cuál es la red, porque realmente vemos los servicios que tenemos más que los equipamientos que están por debajo, y nos puede dar esa capacidad sobre todo para expandir la red y poder dar soluciones que puedan converger y puedan tener una capacidad máxima sin tener que estar pendiente de lo que está por debajo y de cómo se integra. Está pensado obviamente para entornos H3C totalmente, para únicamente este tipo de producto, pero también en el futuro obviamente puede ser una solución de orquestador para otros entornos mediante soluciones APIs. Es algo habitual en este entorno de soluciones SDN, donde se da esa conectividad para desde el exterior poder trabajar con un API y poder integrarlo con cualquier otro entorno de producto o soluciones software que podamos tener en nuestra empresa. Este tipo de producto normalmente se emplea en entorno de empresa media o grande. No está pensada tanto para el SMB, donde sí que podemos encontrar otras soluciones. Y esto sería lo que podemos ver aquí como gestión de empresa. Aquí podemos dar soluciones tanto en cloud, sin coste, para entorno SMB típicamente, o soluciones basadas en el gestor IMC, que es un gestor en on-premise, es decir, en casa de cliente con un pequeño servidor que puede dar gestión a pequeños grupos de trabajo, dispositivos o no tan pequeños, dependiendo de cómo lo podamos crecer. Vamos a empezar por este último para hacer un pequeño repaso de lo que es esta plataforma inteligente IMC, que lleva mucho tiempo en el mercado. Es una plataforma que puede dar un sistema unificado de gestión para múltiples proveedores, es multimarca, puede dar soporte a cualquier tipo de dispositivo, no solo H3C, sino otras marcas habituales y no tan habituales, tanto switches como Wi-Fi, como routers, como firewalls, como cualquier dispositivo que tenga una IP. Puede utilizarse con múltiples agentes de gestión y puede integrarse en un servidor o múltiples servidores y crecer dependiendo del tamaño de nuestra red. Puede dar servicio a 30 nodos, por ejemplo, o puede dar servicio a miles de nodos, dependiendo del tamaño de la solución. No llega a ser, obviamente, un sistema de orquestador como lo que veíamos anteriormente, pero es un sistema que puede crecer en base a módulos de software para dar servicio a diferentes necesidades en nuestra red. El típico módulo que se suele integrar es el módulo de Wi-Fi sobre la plataforma base, o bien el módulo de NAC con los módulos EIA o IP, que pueden dar soluciones habituales al entorno de securización y de portales de acceso a nuestra red. Es una solución, digamos, de ámbito intermedio que puede dar cobertura a cualquier tamaño de empresa con un coste adicional porque lleva licencias, lleva software de los servidores, etcétera. Pero bueno, es una solución que puede ser interesante si realmente en el cliente final hay una demanda de este tipo de producto y tienen administradores orientados a ello. Bueno, aquí tenemos un poco cómo sería la plataforma en cuanto a pantallas que utiliza, las típicas pantallas de gestión, donde podemos encontrar diferentes topologías, no solo IP, topologías Wi-Fi, topologías VXLAN, topologías de routing, topologías de VLANs, que nos puede dar visibilidad de diferentes entornos de soluciones, y también, por supuesto, la pantalla o la capacidad de aplicación en Wi-Fi, con gestión, con visualización de problemáticas, gestión de seguridad, o sus soluciones de calor, de cobertura de calor, para que veamos un poco cómo está funcionando la red y sobre todo orientado a la gestión de autenticación de nuestros dispositivos. Es un producto muy completo que puede crecer con esos módulos, que tiene un coste adicional, pero que puede dar soluciones, como decía, en ese ámbito medio de empresas donde realmente buscan un producto similar. Si no lo necesitan o no están pensando o no tienen ese tipo de administradores, una solución muy interesante para el mercado SMB es esto, CloudNet. CloudNet o bien Oasis es una solución, como os decía inicialmente, basado en la plataforma pública de HTC, que está en esa página web que veis aquí arriba en el título, donde podéis abriros una cuenta como integradores y dar una solución interesante a vuestros clientes con ella. Permite gestionar todo tipo de dispositivos,
switches, Wi-Fi, controladoras Wi-Fi, routers, firewalls, dentro de lo que se llama soluciones de empresa. Es decir, no está pensado para entorno de data center, obviamente. Con ello damos gestión, damos configuración, damos lo que llaman operación y mantenimiento, es decir, todo tipo de logs, estadísticas y visualización del entorno de la red para que podamos sacar cualquier información que nos ayude a resolver problemas y también a preparar la red y mejorarla en la medida de lo posible con sistemas que veremos luego de optimización. H3C, como os decía, es una plataforma sin coste. No tiene limitación de dispositivos y sobre todo tiene, a efectos de vosotros como integradores, tiene una capacidad tenant o MSP. De tal manera que se pueden abrir múltiples tenants o múltiples instancias de gestión donde podéis encontrar o añadir a vuestros usuarios, a vuestros clientes finales y dentro de ese tenant añadir sus productos para diferentes oficinas, almacenes, delegaciones, etcétera. De tal manera que os puede ayudar a dar un servicio gestionado como un producto más que podéis comercializar para vuestros clientes finales y dar ese servicio de gestión fácilmente desde vuestra oficina sin tener que estar pendiente de desplazamientos, etcétera, para hacer cualquier ajuste, cambio o incluso realizar todo tipo de tareas de administración y de resolución de problemas. Es interesante, es totalmente sin coste y puede dar capacidades muy completas, aunque no el tope de la que lleva una controladora Wi-Fi, por ejemplo, o lo que lleva un switch de core, porque obviamente llevan muchas más opciones de lo que está integrado en el core que os da la solución en el día a día. Se despliega muy fácilmente y lo hemos hecho en directo en muchos casos con vosotros. El registro es inmediato. Se pueden crear localizaciones, oficinas, añadir los dispositivos, es añadir el número de serie y un nombre que queráis, es decir, es prácticamente inmediato, lleva muy poco tiempo, se puede poner en marcha en media hora, lo tenéis todo en marcha y trabaja en funciones que podemos definir básicas, pero interesantes y completas para lo que es el día a día en esas pequeñas, medianas empresas que realmente lo que necesitan es que funcione y no tanto preocuparse por cómo lo están haciendo. Información, por supuesto, configuración, mantenimiento bastante completo, gestión de backup, restore, gestión de ficheros, configuración de perfiles para definir funcionalidades incluso que se puedan ir, digamos, aplicando inmediatamente, automatizado. Y sobre todo también la parte de monitorización y alarmas está muy desarrollada para el entorno de Wi-Fi sobre todo. Hay una opción curiosa de control remoto. Podemos llegar a incluso hasta el CLI de la máquina, tanto switch como AP en cloud, que no necesita controladora. La controladora en cloud es la que hace esa función. Por tanto, incluso podríamos llegar hasta el propio CLI, lo cual nos permite una función muy interesante y que no está presente en muchas otras soluciones cloud, y es no solo tener lo que el cloud nos permite tener desarrollado e implementado en las funciones en la página web, sino también ir al máximo de capacidades que tiene la máquina. A efectos prácticos, para los más técnicos, puede ser la solución ideal, puesto que nos permite ir más allá de lo que permite el cloud, nos permite sacar el rendimiento, el jugo a todo el equipo, incluido un simple AP. Algunas pantallas, como las que tenéis aquí, os pueden ser de utilidad, es decir, podéis entrar en uno de ellos, podéis entrar en la gestión, hay una cuenta de demo, se llama invitado, ¿vale? Podéis utilizarla para ver un poco cómo funciona por dentro sin tener que crear ninguna cuenta, pero lo que tenéis aquí es un poco la vista de lo que encontráis al entrar. Pequeño menú típico de donde vais a encontrar monitorización, configuración, mantenimiento, logs y la gestión de la cuenta. Muy sencillo. Y donde podéis ver aquí, como veis, incluso al entrar, pues un pequeño mapa automatizado de cómo se conecta a vuestros dispositivos, switches, routers, APs, controladoras y sobre todo tener visibilidad y gestión de diferentes tipos de máquina. Aquí tenéis, por ejemplo, un switch donde podéis encontrar las típicas configuraciones de página web, donde podéis dar cobertura de interfaces, VLANs, enlaces agregados, PoE, logs
y cantidad de estadísticas en lo que llaman aquí Smart Operational Management, Smart OIM. Ahí tenéis un montón de información que os puede dar capacidades habituales en la red, cómo está funcionando, cómo está operando y sobre todo, como veis, lo que habitualmente incorpora es el día a día. La solución en cloud está creciendo cada día y puede ir añadiendo más funciones y más productos, por supuesto. Si van saliendo nuevos, se van incorporando poco a poco y yo creo que es una plataforma muy interesante que por el coste que tiene es realmente muy interesante a efectos de las capacidades que da y las posibilidades que tenéis de daros ese servicio de gestión remoto para vuestros clientes. Echarle un vistazo, preguntarnos cualquier duda. Estamos habitualmente haciendo demos, os ayudamos a instalarlos, podemos dar un poco de consejo para lo que necesitéis en ese entorno de desarrollo con vuestros clientes y mostraros los beneficios de este tipo de solución de gestión. Bien, en la parte de Wi-Fi creo que hay una pantalla por aquí, lo que pasa es que debe estar oculta. No sé si lo puedo ver un momento, pero básicamente lo que incorpora es soluciones de gestión habituales, de radio, de SSID, donde se pueden añadir los datos. Voy a ver si puedo en un segundo ponerlo en marcha y os lo enseño. Un segundito. Voy a poner aquí la pantalla. Permitirme, es que no sé por qué está la presentación quitada. Vale. Vale, ya lo tengo. Lo voy a mostraros para que la veáis. Vale. ¿Vale? Dejar que me vaya directamente a la pantalla que quería mostraros. Vale, estábamos aquí, en esta pantalla de switches. Aquí está la pantalla de lo que sería el Wi-Fi. No sé si lo estáis viendo. Vale, sí, debe estar funcionando. Vale, entonces aquí como veis, básicamente lo que tenemos es un entorno en tres partes diferenciadas donde podéis encontrar la configuración de la parte de SSIDs, la típica, donde se añade el nombre, VLANs, por SSID, por supuesto, encriptaciones o tipos de encriptaciones, incluyendo autentificaciones enterprise y también portales web, soluciones de gestión de radio con optimizaciones muy interesantes que pueden ayudaros a gestionar el roaming, a gestionar el sistema de, digamos, incluso en situaciones muy adversas, gestión de broadcast, por supuesto, balanceo de carga y también, por supuesto, las potencias con diferentes automatismos o bien manualmente en canales, ancho de banda, donde podéis definir incluso la potencia que podéis utilizar en tanto por ciento o incluso en dBs. Como veis, la solución típica, habitual en el día a día, que podéis encontrar en cualquier equipo de Wi-Fi del mercado, también incluido en este sistema de cloud. ¿Vale? Y también aquí tenéis una visual, por ejemplo, una vista de lo que sería la autenticación en portal cautivo, en portal web. Aquí podéis incluso desarrollar la parte más gráfica, donde podéis encontrar soluciones, digamos, gráficas totalmente, de gestión de botones, colores, fotos, vídeos, etcétera. Y sobre todo el sistema de autentificación, donde vienen por defecto, como veis, un montón de ellos y podéis añadir hasta 3 máximo a la vez, incluyendo login password típico para empresa, voucher, hoteles, similar, sistemas de redes sociales o de invitados con el automático de aplique y digamos, confirme la conexión a la red y siga adelante o alguna cosa un poquito más sofisticada que podéis utilizar en vuestro entorno de red. Aquí tenéis abajo cómo se configuraría alguna de estas variables o soluciones incluso con el EDAP. Es decir, hay una capacidad muy interesante que puede encontrar solución en la mayoría de los casos y si no, obviamente siempre queda la opción de utilizar un hotspot alterno
externo, etcétera. Decir, hay capacidades, como veis, más que suficientes con un coste cero, incluyendo la adición de capacidades o de utilidades adicionales, como lo que comentaba antes del Site Survey, reportes, gestión de dispositivos, etcétera. Os invito a que echéis un vistazo y que veáis un poco por vosotros mismos cómo es este sistema de cloud, donde puede ser interesante el entorno, como os digo, sobre todo más de SMB. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí en esta parte del wifi. Bien, yo diría que como resumen, simplemente comentaros y recordaros la solución de H3C como un portfolio muy importante de equipamiento profesional con un coste limitado, que es una de las diferenciaciones, y sobre todo con la capacidad de daros unas opciones o una solución alternativa a lo que habitualmente encontráis en el mercado y daros con esa opción, daros capacidades para ganar más proyectos, tener más ingresos y tener una solución que pueda que pueda, digamos, ayudaros a crecer como empresa. Ahora es un momento interesante para este fabricante. Ya van pasando los años y sigue siendo interesante. Recordar que dentro de unos cuantos más, cuando empecemos a tener cantidad de integración y cantidad de distribución en este fabricante, pues ya obviamente no será exactamente lo mismo. De momento, Ariane sigue siendo un distribuidor en este entorno, sigue siendo uno de el distribuidor principal en España, por supuesto, y os recomiendo que echéis un vistazo, que lo manejéis, que nos pidáis equipamiento, que busquéis soluciones con vuestros clientes y veáis un poco en qué consiste la gestión en cloud o cualquier otro dispositivo de los que estábamos hablando. Espero que haya sido interesante. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis nuestro contacto para lo que necesitéis. Cualquier cuestión, ya sabéis cómo contactar con nosotros. Si tenéis algún proyecto, decirnos lo que necesitéis desde el punto de vista de preventa y os ayudaremos a trabajar en la oportunidad, a trabajar también en la postventa si lo podéis demandar. Y nada más, espero que ha sido interesante para vosotros, desearos una buena semana y también unas felices fiestas, como no.